En esta mañana vamos a continuar con una serie de predicaciones que estamos haciendo acerca del libro de Hechos de los Apóstoles, más concretamente en Hechos capítulo 14 del 8 al 18, el cual ya leímos anteriormente. Y a modo de introducción, lo que yo quiero mencionar es una realidad bastante generalizada y al mismo tiempo triste, y no lo digo con ningún aire de superioridad o siendo despectivo con nadie, pero según la palabra de Dios hay mucha gente que tiene muchas ideas equivocadas. Hay muchos ciudadanos, muchas personas que tienen ideas equivocadas. Mucha gente tiene ideas erróneas, por ejemplo, acerca de temas tan importantes como Dios mismo, el ser humano, el origen del hombre, qué hay después de la muerte. Entonces, hay muchas opiniones cuando tú preguntas a alguien acerca de estos temas y lamentablemente muchas veces la gente no acierta a la verdad, que es la palabra de Dios. Solamente algunos ejemplos de estas ideas que la gente habitualmente tiene, porque son ideas frecuentes. No es que solamente una persona crea esto, sino que cuando preguntas a varias personas, amigos, familiares, te das cuenta que muchas personas creen lo mismo, pero de forma errónea. Quisiera mencionaros algunas ideas que circulan, ¿no?, y que son muy comunes en nuestra sociedad y que están en contra de la palabra de Dios. No son verdad, porque Dios nos lo dice que no es así. Por ejemplo, la evolución. Muchos piensan que venimos del mono, pero no es verdad. Según la Biblia, eso no es verdad. Otros dicen, por ejemplo, que el universo y la naturaleza son Dios. El universo es Dios. ¿Os habéis encontrado con esa idea? Que alguien diga, no, la naturaleza, la tierra es Dios. No es que exista un Dios personal, sino que todo lo que existe es Dios. O alguno diría, nosotros somos Dios, ¿no? Hay variantes de esta idea, que es una filosofía muy antigua, por cierto, pero ahí está. Otros dirían, por ejemplo, que no hay problema con la homosexualidad, que no hay ningún problema, que eso está bien siempre y cuando no se haga daño a nadie y siempre y cuando la gente se quiera. Pero eso no es cierto. Dios dice que sí que hay un problema con la homosexualidad. Otra filosofía dice que dentro de ti vas a poder encontrar la verdad. Dentro de ti vas a poder encontrar la verdad. Solo hace falta que busques dentro de ti. Pero esto no es cierto. La verdad no está en nosotros. La verdad está fuera de nosotros, en Jesucristo. Entonces, hay muchas ideas erróneas. Otra filosofía dice que es imposible conocer a Dios, que el ser humano no tiene las facultades para entender las cosas divinas. Pero eso es mentira. A Dios se le puede conocer y ha sido revelado a nosotros y se le puede conocer personalmente. Y así podríamos continuar con una larga lista, ¿no? Son muchas las ideas de este mundo que no tienen nada que ver
con la verdad de Dios. Dicho de otro modo, este mundo está lleno de cosmovisiones paganas. Es un mundo lleno de cosmovisiones paganas. Una cosmovisión es la manera en cómo tú comprendes el mundo, cómo comprendes los temas importantes de la vida. Entonces, mucha gente tiene cosmovisiones paganas en lugar de tener una cosmovisión bíblica, que es la verdad. Por lo tanto, muchos tienen el entendimiento oscurecido, caminan lejos de la luz, de la verdad de Dios, y como el Señor Jesucristo mismo dijo, hay muchas multitudes que vagan errantes como ovejas sin pastor, sin rumbo. El escritor Gilbert Chesterton acertó cuando dijo una frase, no es que quiera recomendar especialmente a esta persona, pero dijo una frase que fue muy cierta. Él dijo que cuando los hombres dejan de creer en Dios, cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, sino que son capaces de creer en cualquier cosa. Cuando los hombres quitan a Dios de su vida, no es que sean incrédulos y no crean en nada, más bien son capaces de creerse cualquier tontería, son capaces de creerse cualquier cosa. Y esto es muy cierto. No creer en Dios es de necios. No creer en Dios es de necios y además es maldad. Nos dice la Biblia en el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquellos que niegan la existencia de Dios son necios, les falta sabiduría. Y además dice este texto, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Entonces, cuando la gente no cree en Dios, no solamente están siendo personas necias, también están actuando con maldad, porque la incredulidad es maldad, según la palabra de Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Ateísmo, agnosticismo, panteísmo, ejemplos que di antes tienen que ver con algunas de estas filosofías que no son nuevas, pero la lista podría continuar, ¿no? Nueva era, ideas de la nueva era, yoga, reiki, tarot, horóscopo, el Dios del intelecto y de la ciencia. Ese es un Dios que mucha gente tiene, ¿no? Se aferran a su conocimiento intelectual y se jactan de tener mucho conocimiento, y para ellos lo más importante es lo racional, el intelecto, el saber muchas cosas. Eso es un Dios, pero eso también es paganismo e idolatría, porque el único conocimiento que vale la pena tener, el verdadero conocimiento, es el conocimiento
de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, vivimos en un mundo en gran parte en oscuridad, perdición y muerte, porque toda esta ignorancia tiene consecuencias eternas. No es simplemente que vivimos en este mundo de forma perdida y en oscuridad, sino que habrá consecuencias eternas para los que no conocen la verdad del Señor Jesús. Como Dios dijo acerca de Nínive, ¿os acordáis, Jonás? ¿Cómo era esa ciudad, Nínive? Pues el Señor mismo la definió así en Jonás 4:11. Dijo: aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esa era la realidad de Nínive. Personas que, como se suele decir, no sabían dónde estaban paradas espiritualmente, sin rumbo, en oscuridad, sin saber nada. ¿Es posible que haya gente hoy que viva así? Claro que sí. Mucha gente vive en las tinieblas. No saben nada. Están perdidos, porque estamos perdidos cuando no tenemos el conocimiento de Dios. Nos podemos creer muy inteligentes, pero somos necios. Dice la Biblia que el ser humano se hizo necio tratando de ser sabio, porque no echó mano de la sabiduría de Dios, sino que echó mano de su propia sabiduría. Entonces, el asunto es que en la Biblia también encontramos multitudes de personas sin rumbo. El texto que vamos a mirar hoy nos muestra una multitud sumergida en la ignorancia. Esto es lo que vemos aquí en Hechos 14, del 1 al 18. Lo hemos leído, pero vamos a leerlo rápido de nuevo. Es cuando Pablo está en Listra. Listra fue una población antigua en Turquía, y estando en su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se encontraron con esta multitud y ocurrió esto. Dice Hechos 14, del 8 al 18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? En primer lugar, se nos presenta un cojo de nacimiento.
versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Había un hombre cojo e iba a haber un milagro de sanación aquí de parte de Pablo, y esto es lo que nos dice el texto en los versículos del 9 al 10. Pablo hace que el cojo ande gracias al poder de Dios a través de él. Dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Ahí está la sanidad milagrosa realizada por Pablo con el poder de Dios. ¿Qué pasa después? La gente reacciona a este milagro. La gente reacciona a este milagro. ¿Y qué dicen? Pues nos lo dicen los versículos del 11 al 12. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Eso creyeron las personas que era lo que había ocurrido, que dioses habían bajado en forma de hombre. Y dice el versículo 12 que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Esa fue la interpretación de la multitud de lo que había pasado. De esta manera reaccionaron a este milagro. Pero hay más. Después vemos aquí un sacerdote pagano que quiere ofrecer sacrificios a los apóstoles, porque cuando vio eso se creía que eran dioses. Y esto lo vemos en el verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces, ¿cómo reaccionan los apóstoles? Esto es lo siguiente. Los apóstoles, al ver esto, dicen a la gente que no hagan esto, que no hagan estas vanidades, que más bien se conviertan a Dios y dejen de creer estas cosas. Esto lo vemos en los versos 14 y 15. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que dejéis de creer estas estupideces que no tienen ningún sentido, estáis perdidos. Lo que tenéis que hacer es convertíos al Dios vivo, el cual os dará una nueva mente. Pese a todo, parece ser que la gente quiso persistir en el error, porque así cierra el texto en el versículo 18, dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. A pesar de decirles que esto no tenía ningún sentido, difícilmente lograron impedir que la gente les ofreciera sacrificio. O sea, la gente quería seguir haciendo lo de ofrecer sacrificios que no tenía absolutamente ningún sentido. Esto era un resumen de lo que ocurre y ahora voy a decir algunas cosas a modo de aplicación y de la realidad de las personas que nos rodean y nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos pudimos haber creído estas cosas porque no somos mejores que nadie, ¿cierto? Si hoy creemos la realidad de la Biblia, si hoy tenemos luz, no es porque nosotros seamos más inteligentes que nadie. Bien pudiéramos estar sin rumbo, en tinieblas, pero gracias a Dios que nos hizo entender su verdad.
Y no es un tema de inteligencia, no es un tema de capacidad intelectual. Solamente es el Espíritu Santo de Dios que nos alumbra el entendimiento y nos hace comprender. Así que toda la gloria es para Dios, no para nosotros. Nosotros estaríamos igual que el resto, ¿verdad? Pero bendito sea el Espíritu Santo, bendito sea nuestro Dios que nos dio luz en nuestra oscuridad. Lo primero que quiero mencionar sobre este texto es que aquí vemos mucha gente equivocada. Estadísticamente, aquí había muchísima gente equivocada. No era uno que tenía una idea errónea, sino que eran muchos los que tenían opiniones incorrectas. Fijaos el especial énfasis que este texto hace acerca de las multitudes. Fijaos, en el versículo 11, al empezar, dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz. O sea que aquí había varias personas y se ve que la confusión estaba generalizada. Había una ignorancia generalizada. Dice aquí que la gente, había gente. Dice el versículo 13 también que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas, y fijaos en esto, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre. Juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea que no solamente era este sacerdote de Júpiter el que tenía el entendimiento mal, la gran muchedumbre, la muchedumbre también quería ofrecer sacrificios, con lo cual entendemos que era mucha gente la que estaba perdida. No eran ni uno ni dos, no era algo excepcional, era algo generalizado. Y también vemos el verso 16 que nos habla de que mayoritariamente la gente está perdida. Dice el versículo 16: en las edades pasadas, Él, o sea Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea que la realidad de este mundo es que las muchas gentes caminan a su manera. Y en el pasado Dios ha dejado andar a la gente a su manera, o sea, de forma perdida, hasta que Dios llega a la vida de las personas. Y después el versículo 18, otra vez se nos nombra la multitud. Dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea que, a pesar de explicar a la gente que eso no estaba bien, la multitud de gente siguió en el error. Y esto nos describe a nuestra sociedad. Mucha gente perdida, mucha gente con ideas equivocadas, una ignorancia generalizada. Y es la realidad. Es la realidad. Vivimos en un mundo perdido, con ideas erróneas. Y no lo digo, repito, con ningún tipo de soberbia. ¿Qué voy a decir yo? Es la realidad de la Biblia. El Señor Jesucristo miraba a las multitudes y se entristecía porque las veía sin rumbo, como ovejas sin pastor. Así está el mundo, perdido, sin Dios. Otra cosa que vemos aquí es mucha espiritualidad equivocada. Mucha espiritualidad equivocada. ¿Sabéis? El problema del hombre, el problema de la mujer, no es que no crea. Ese no es el problema.
El problema es que creen mal, creemos erróneamente. Lo que vemos aquí es una multitud y unas personas espirituales. Aquí hay personas espirituales. Aquí hay personas que creen cosas. Hay personas que de alguna manera buscan lo divino, ¿o no? Claro que sí. Fijaos qué tenemos aquí. Versículo 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Esta gente creía en dioses. Eran espirituales, creían en dioses, creían en seres espirituales. Es más, había un sacerdote. ¿Quién? El sacerdote de Júpiter. Este hombre era espiritual. Era un sacerdote. El problema es que era un sacerdote de Júpiter. Pero la mentalidad de lo espiritual, de lo divino, de lo trascendente, del más allá, del dónde venimos, a dónde vamos, estaba presente aquí. Lo que pasa es que estaban equivocados, de principio a fin, en lo que creían. Tenían templos. Versículo 13, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Cuyo templo estaba frente a la ciudad. Fijaos si eran religiosos, que tenían un edificio solamente para sus creencias. Este sacerdote tenía un templo. Espiritualidad, religiosidad. Eso no es el problema. Vivimos en un mundo altamente religioso, que piensa en las cosas de Dios. El problema es que creen mal, no creen lo correcto. Llegan al punto de hacer sacrificios, ¿verdad? Versículo 13 dice aquí que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Creían en dioses, tenían sacerdotes, tenían templos, hacían sacrificios, pero estaban muertos en sus pecados. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? ¿De qué sirve creer en dioses, tener sacerdotes, tener templos, creer en sacrificios, si no tenemos al Señor Jesucristo? No sirve de nada. Y esto es lo que ocurre en este mundo. Mucha gente es religiosa, mucha gente tiene rituales, creencias del más allá, pero están muertos en sus delitos y pecados, porque no han conocido al Salvador, al Señor Jesucristo, a la luz de este mundo, a la luz de los hombres. Quiero mencionaros una cosa más aquí, hermanos, muy llamativa. Tan cerca, pero tan lejos. Estas personas, cuando lo piensas, estaban cerca. ¿A qué os suena esta frase? Versículo 11. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Me pregunto yo si esta afirmación está muy lejos de lo que hizo el Señor Jesucristo.
no está muy lejos. No es que sea muy ortodoxa la frase, pero ellos interpretaban que la divinidad bajó a la tierra. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Dios se hizo hombre. Entonces, si rectificáramos un poquito la frase, casi que aciertan a decir la verdad. Pero no exactamente. Ellos decían que dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros porque creían que Pablo y Bernabé eran dioses, lo cual era incorrecto, estaban equivocados, ¿cierto? Pero, oye, dentro de todo, casi que aciertan, ¿no? Dioses han descendido a nosotros. En cierto modo, Jesucristo fue eso. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Tan cerca, tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos, tan lejos. Mucha gente está muy cerca. Creen, hacen, tienen una religión y tienen la idea más o menos acertada, pero están lejos porque no se les ha encendido la luz del Señor Jesucristo en sus corazones. ¿Veis qué gran riesgo hay en esto? Tan cerca, ¿no? Pero al mismo tiempo no podían estar más perdidos. Eso le pasa a mucha gente. Hay mucha gente, ¿no?, que decimos, bueno, es buena persona y cree esto y es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Estas personas también creían casi lo mismo, pero iban al infierno. ¿Qué hay acerca de ti? ¿Crees casi la verdad? ¿Estás cerca de Jesús? Ten cuidado, porque puedes estar cerca, pero estar cerca también significa estar muy lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Vemos aquí también ignorancia de las verdades de Dios. Hay una profunda ignorancia en esta gente. No tenían un buen entendimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque interpretaban mal las cosas. Fijaos qué interpretación dan a este hecho, ¿no? En el versículo 11 dice que dijeron que dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Incorrecto. Eran ignorantes. Lo que decían no estaba bien. Ignorancia de las verdades de Dios. ¿Qué es lo que hace falta? Comprender lo que la Biblia dice. Comprender lo que la Biblia dice. ¿Tú quieres conocer a Dios? Te voy a decir una cosa, pero no quiero que sea algo que suene engreído. Sigue viniendo a esta o a otra iglesia evangélica donde enseñen la Biblia con seriedad.
Sigue viniendo. Puede ser esta, puede ser cualquier otra. Nosotros no somos mejores que nadie, pero que enseñen las Escrituras con seriedad, para que tú puedas corregir tu cosmovisión. No hace falta que tengas mi cosmovisión. Yo soy tan ignorante y todos los que estamos aquí somos ignorantes si no fuese por esta lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios. Y ese cambio de mente no sucede de la noche a la mañana. Tienes que seguir viniendo, seguir escuchando, seguir aprendiendo para tener la cosmovisión adecuada. Por eso dijo el Señor Jesucristo que hiciéramos discípulos enseñándoles todas las cosas que Él nos había dejado. Necesitamos enseñanza para salir del error. Este mundo necesita la enseñanza de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque si no, vas a creer ridiculeces, cosas ridículas. Y este es mi siguiente punto. Aquí vemos creencias sin sentido, creencias ridículas, creencias tontas, de verdad. Fijaos qué creían estas personas en el versículo 12. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. No estaban de broma, realmente lo creían, pero era una tontería. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es de tontos creer así. Es ridículo. ¿Cómo que Bernabé, Júpiter y Pablo, Mercurio? ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? A los que no creen en Dios se les ocurren estupideces. Sin Dios nos volvemos tontos. Creemos cosas que no son verdad. Y lo digo con todo el amor. Gente querida nuestra cree cosas sin sentido. Porque lo único que tiene sentido es la verdad de Dios. Cualquier otra cosa tiene que ser desechada. Y la gente se cree lista, creyendo cosas así. Y no es broma. Esto de que la gente cree que el mundo es Dios, te aseguro que lo creen. Hace poco tiempo vino a casa alguien a arreglarnos algo y Anita se puso a hablar con este chico y nos dijo precisamente esto, que él creía en Dios a su manera y que Dios somos todos, que Dios es la naturaleza. De verdad que lo creía. Un chico inteligente, un técnico, con dones, con una mente llena de cosas sin sentido. Porque cuando quitamos a Dios de nuestra vida, nos volvemos necios. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Si te preguntásemos alguna pregunta de estas. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay un cielo? ¿Qué dirías? ¿Dirías la verdad de Dios? ¿O dirías algo como que Bernabé es Júpiter? Creencias sin sentido
o ridículas. ¿Qué más vemos aquí? Personas infestadas de idolatría. Claro, la ignorancia te lleva a la idolatría. ¿De qué manera eran idólatras estas personas? Bueno, querían adorar ¿a quién? Pues a Bernabé y a Pablo. Querían ofrecerle sacrificios, ¿cierto? Eso se llama idolatría. Cuando das tu corazón y tu adoración a algo que no es Dios, eso es idolatría. Entonces, cuando no estamos en la verdad de Dios, somos idólatras. Personas infestadas, llenas de idolatría, por tener creencias equivocadas. También vemos aquí ideas equivocadas en cuanto a cómo relacionarse y reconciliarse con Dios, ¿no? Si os fijáis qué hizo este sacerdote, trajo toros y guirnaldas. Guirnaldas son como unas diademas con hojas y a modo de rendir tributo, ¿no?, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Por qué querrían ofrecer sacrificios? Pues seguramente porque sería una manera de mostrar alguna especie de respeto, de consideración. Quizá querían estar en paz con estos dioses, ¿no? Traían sacrificios. ¿Para qué se trae un sacrificio? Para estar bien. Yo te ofrezco esto por si a lo mejor me vas a hacer algo. Esta gente estaba asustada en cierta manera también. Ven estos hombres que hacen que un cojo de nacimiento se levante y ellos ¿qué piensan? ¿Qué nos van a hacer? Los dioses han bajado. Hay que apaciguar la ira de estos. ¿Cómo? Trayendo sacrificios. No entendieron con quién estaban tratando. No supieron relacionarse con este Dios. Estaban buscando el hacer las paces con este Dios de la manera equivocada. Esto describe perfectamente a nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué hace la gente para estar bien con los dioses? Tradición, procesiones, rituales, rezos, pero nada de eso sirve de nada, porque eso es ignorancia, es inútil. La Biblia nos dice que solamente hay una manera de estar bien con Dios: arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el Señor Jesucristo de todo corazón. Esa es la manera de relacionarnos con Dios. Pero estas personas estaban equivocadas. Vamos a acabar. El error fatal de creer a nuestra manera. El error fatal de creer a nuestra manera. No sé si os habéis dado cuenta, pero muchas personas se enorgullecen de hacer las cosas a su manera. Hay hasta una canción, ¿no?, muy conocida, Frank Sinatra. A la gente le encanta. Esta canción le encanta. ¿Por qué? Porque dice que hago las cosas a mi manera, sin Dios. Por eso le encanta al mundo esta canción. No queremos a Dios en nuestra vida. Queremos pensar como nos da la gana. Queremos actuar como nos da la gana. Queremos creer como nos da la gana. ¿Cuánta gente te responde: ¿tú crees en Dios? Sí, a mi manera. Es la respuesta más típica. ¿Crees en Dios? Sí, a mi manera. Orgullo,
No quieren a Dios en sus vidas, solamente quieren creer algo que les guste. Esta gente creía a su manera. Es triste decirlo, pero he de decirlo. En el infierno habrá mucha gente que creyó a su manera. No tenemos que creer a nuestra manera. Tenemos que creer a la manera de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que humillarnos. Tenemos que pensar que no somos tan inteligentes. Tenemos que creer a la manera de Dios. Fijaos, ¿por qué he dicho esto de creer a nuestra manera? Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En épocas pasadas, Dios dejó caminar, dice aquí, a todas las gentes a andar en sus propios caminos. La gente sin Dios camina a su manera, piensa a su manera, vive a su manera, pero todo eso conduce solamente a un sitio, a la perdición, a la perdición. Este es el panorama. Este es el panorama de aquella sociedad, de nuestra sociedad, y sería el panorama de nosotros mismos si no hubiera sido por la bendita gracia de Dios que nos hizo comprender las Sagradas Escrituras, no por nuestra inteligencia, sino por pura misericordia. ¿Qué hay que hacer? Pues los apóstoles lo dijeron. ¿Qué tenían que hacer estas personas? ¿Qué tienes que hacer tú si te asemejas a estas personas? Fijaos, dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que os convirtáis al Dios vivo. Esto es lo que hay que hacer, convertirse, conviértete al Dios vivo. Él te dará una nueva mente, te dará luz para entender la verdad. Conviértete al Dios vivo. Y dice aquí, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, ¿qué hay que hacer? Si estamos caminando en esta dirección, estamos caminando en vanidad, en oscuridad, creyendo tonterías, creyendo ser inteligentes cuando estamos siendo necios. Nada tiene sentido. ¿Qué hay que hacer? Dar la media vuelta, convertirse al Dios vivo. ¿Te has convertido tú? ¿Te has convertido al Señor? Conviértete. Dile, Señor, esto que estoy escuchando tiene sentido. Haz una obra en mi corazón. Toca mi corazón. Ayúdame. Corrige mis ideas. Él lo hará. Si tú se lo pides, Él lo hará. Convertíos de las vanidades al Dios vivo. Dice aquí que el Señor dejó que las gentes andaran en sus propios caminos. Deja de andar en tus propios caminos. Déjalo. A partir de hoy, deja de caminar en tus propios caminos y pídele a Dios que te ayude a caminar en sus caminos para siempre. Señor, quiero ser tuyo.
quítame esta ignorancia. Déjame sácame de esta oscuridad. Estas tonterías que he creído por tantos años. Dame luz. Dame la luz del Señor Jesucristo. Y en Él hay salvación. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Eso es acertar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, es que hay muchas verdades. No, Señor. Hay una única verdad, el Señor Jesucristo. Y no hay más. Y tenemos que rendirnos a Él. Y tenemos que convertirnos a Él. Y tenemos que salir de la oscuridad a su luz admirable para entender las cosas tal y como son, la verdad de la Biblia, la única verdad. Y no tenemos que avergonzarnos. Este mundo necesita luz. La gente nos dice: ¿tú qué te crees? ¿Que tienes la verdad? La respuesta es: sí, Señor, tenemos la verdad. El Señor Jesucristo es la única verdad. Todo lo demás no sirve para nada. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo demás son mentiras. Lo que tú necesitas es convertirte a Cristo. A su luz admirable. Amén. Amén.